estos momentos lo está incomodando. Así que bienvenidos para todas y todos. Bárbaro, muchísimas gracias, Carmen. Contentísimo de tenerte acá, de coorganizar esta actividad que, bueno, se las trae, viene bonita, seguramente será el puntapié para continuar. Y Rosemary, no sé si querías decirnos algo, o las compañeras de Trazad. Ahí no sé quién quiere usar. Cualquiera de los dos, van a hablar los dos. Bueno, inicio entonces disculpa, Rosemary, que me adelante. No, simplemente esto, agradecerles a ustedes por la invitación, por tenernos en cuenta, por pensar también en brindar otras ideas, otras formas de ver. Entonces, lo que decía es, dentro de poco, mi compañero va a entrar. Simplemente eso, en nombre de Trazad, darles las gracias a ustedes y por permitir que mi compañero sea el que hable. Para que nos conozcan así rápidamente, nos presentamos. En este caso, nuestra organización tiene como idea que sea emancipadora, es decir, que la propia persona que integra la organización sea la que adquiera su voz y la que adquiera el protagonismo. Básicamente, nuestra construcción es horizontal, por eso por ahí cuando nos preguntaban, bueno, pero ¿quién es? No, acá no hay jefes, no hay caciques, no hay líderes, no. La construcción es horizontal, para que cada uno asuma el espacio y así también en la propia sociedad. Entonces, dicho esto, le cedo la palabra a, no sé quién, creo que era Rosemary la que te pedía hablar. Muchas gracias por escucharnos y muchas gracias por la invitación. No hay por qué, gracias a ustedes. Nos parece que las organizaciones que alienten y fomenten lo que son las transmasculinidades nos parece fundamental para poder desentrañar lo que es el patriarcado. Y bueno, le doy ahí la palabra a Rosemary. Tenías el micrófono inhabilitado, Claro. ahí te lo habilito. Agustín, Sí. Hasta que ingrese Rosemary, solamente una pregunta, para vos, Agustín, sí. ¿Podemos grabar todo el conversatorio o no? Sí, en estos momentos está siendo grabado ya, desde que más o menos arrancamos. La idea es después colgarlo a las redes porque tuvimos mucha demanda y para que quede como material disponible para consulta, para estudio, para autodescubrimiento, ¿no? Para que cada uno pueda volver a acceder, se está grabando. Así que no te preocupes que ya después mandaremos los links pertinentes y lo colgaremos, ya será en YouTube, veremos en cuál es el medio más indicado. Ahí está Rosemary. Sí, hola. Sí, buenas tardes, era para saludarlos y por supuesto agradecerles desde la ONG AINIS por el desarrollo, esta convocatoria, este conversatorio, que creo que nos vamos a ir todos con la cabeza llena de conceptos nuevos, de aclarar cosas que es tan importante y sobre todo para ver tantas personas acá reunidas y que la lucha no es de solamente una agrupación, una ONG, sino de todos, de muchas personas. Y eso seguramente va a trascender y va a ser muy positivo en nuestra sociedad, sobre todo en esta pandemia, en este COVID-19 que nos ha sorprendido a todos y que nos preocupa justamente el tema de la violencia de género y de todas las consecuencias que puede haber. Así que muchas gracias, Agustín, y a todos los que colaboran hoy y están presentes. Gracias. Muchísimas gracias, Rosemary, por participar, por estar. Les contamos que tenemos gente casi de toda América Latina, hay gente de Colombia, de México, acá mandan saludos desde Villalpando, desde Entre Ríos, ¿no? Desde México. Si quieren dejar ahí sus saludos, están invitados. Les recordamos de que para demostrar la asistencia al curso hemos puesto un link que ahora volvemos a copiar en el chat, en el cual tienen que, con el mail que se registraron, tienen que tienen que llenar un formulario que es solamente poner su mail, y ya con ese sencillo paso acreditamos su asistencia en el curso y vamos a estar elaborando los certificados digitales que serán entregados en las próximas semanas. Así que yo creo que ya estando más o menos en horario, siendo las 6:15, yo invito a que los expositores nos empiecen a hablar. No sé si se encuentra presente en la
la sala Tania, y si no... Ahí está. A ver. Yo no la veo, y si no... Ah, sí está, ¿no? Sí, está. Bueno, a ver, yo le habilito el audio, a ver si está... Arriba de Carmen. Yo veo acá una Tania. Tania Quiriaco es abogada, es parte de la Fundación GEMA, Género y Masculinidades, ha estado dentro del Observatorio de Violencia de Género de la Mujer, acá en la provincia de Salta, ha llevado adelante también causas de lo que son la última dictadura cívico-militar argentina, lo que fueron los crímenes de lesa humanidad, ¿no? Como ser la masacre de Palomitas o de Gallinato acá en la provincia de Salta, la detención y desaparición forzosa de personas, y bueno, ella nos va a estar comentando desde su perspectiva, desde su posición. Yo estoy habilitándole el audio. Ahí está, Agustín. Hola. Buenísimo. Sí. Hola, Tania. Hola, ¿me escuchás? Sí, te escuchamos. Bueno, muchas gracias por la invitación, sobre todo a la Fundación GEMA, presidida por Carmen Chuchuy, que bueno, es un nuevo desafío aquí en Salta, una fundación que va a abarcar dos temas fundamentales, que son masculinidades y género para una sociedad más igualitaria, ¿no? Así que, bueno, celebro esta apertura, ¿no?, de la fundación, trabajando también, bueno, con la Secretaría de Derechos Humanos, con PRIO, y también la presencia en este tiempo de pandemia, ¿no? Bueno, en Salta, lo que publica el Ministerio Público Fiscal, en lo que va del año, si bien hay 6 femicidios, 2 se produjeron en tiempo de cuarentena. 2 mujeres fueron víctimas de violencia, de la máxima violencia, que son los femicidios, donde si bien también a nivel nacional se incrementaron las denuncias por violencia de género, muchas mujeres no pudieron salir de sus hogares para realizar las denuncias, si bien hubieron políticas públicas en donde las medidas cautelares siguieron vigentes durante estos tiempos de cuarentena, fueron prorrogadas también estas medidas cautelares, pero eso no fue suficiente para frenar esta máxima violencia hacia las mujeres, ¿no? Discúlpame, Tania. Como le digo, la desigualdad es estructural en la Argentina, donde hay 15 millones de personas en situación de pobreza. El problema no solamente es un cambio de conexión, de internet, sino también es un cambio estructural, ¿no? Según el INDEC, hay un 35% de la población que se encuentra en esta situación y sus ingresos no llegan ni a 35.000 pesos, que componen la canasta básica que se calcula para los hogares. Son las mujeres las que realizan una doble y triple jornada en este contexto, en donde muchas mujeres salen a trabajar afuera, que son actividades remuneradas, pero muy bajas también en relación a los varones, y también realizan tareas dentro del hogar no remuneradas, que están naturalizadas, como que son tareas que deben ser realizadas por las mujeres,
como el cuidado de niñas, niños y adolescentes, el cuidado de mayores, adultos, el cuidado de personas enfermas. Y bueno, acá también se ve una afectación, ¿no?, a las condiciones de vida de las mujeres, en donde no solamente se piden a los varones que también ellos contribuyan con su parte, el 50% de esta tarea que deben hacerla, sino que el Estado también proporcione medios necesarios para que esas tareas también sean afrontadas desde una política de género y de una política desde el Estado, ¿no?, teniendo nuevas y mejores herramientas como son guarderías, salas de lactancia, para que las mujeres que salgan a trabajar tengan donde cuidar a sus niños, ¿no? Bueno, Ania, las condiciones de vida... Te escucho ¿sí? un poquito bajo, no sé si te podés acercar un poco más al micrófono, nos estaban comentando ahí en los chats. No se escucha mal, pero se escucha medio bajito. A ver, yo tengo unos parlantes, no sé si... Fíjate, está al máximo, ¿no?, mi audio. No, digamos, tenés que buscar el micrófono, tendrías que apuntar quizá tu voz más para abajo, ¿viste? Pero... Acá está. ¿Ahora? Hola, sí, ahí te escuchamos un poquito más claro, así que fíjate si podés dirigir, por lo general está por donde está el pad, por ahí están los micrófonos de las notebooks, no sé si estás en una notebook o una PC de escritorio. Bueno, venía hablando de las condiciones materiales de las mujeres en lo que se denomina las tareas de cuidados que realizan las mismas, pero sobre todo las condiciones materiales de las mismas, ¿no? El 18% de los hogares de las mujeres son inquilinos, si bien hubieron medidas de desalojos y medidas contra los desalojos y el congelamiento de los alquileres, esto no implicó que las mujeres se vieran afectadas. Muchas de las mujeres fueron desalojadas con su niño, y donde tampoco el Estado ha proporcionado lo suficiente, si bien acá en la Argentina, hablo de la Argentina porque sé que están escuchando, hubieron medidas paliativas por parte del Estado, pero bueno, estas no son suficientes, ¿no? Y estos datos que doy son datos del INDEC, pero que todavía están en elaboración, ¿no? Así que, bueno, esto a lo que yo voy es que, bueno, desde una mirada con perspectiva de género y desde un análisis científico y con registro, tenemos desde las organizaciones, desde el gobierno, desde los ámbitos que cada uno ocupa, mejorar las políticas públicas, y que en este tiempo de pandemia se vieron más visibilizadas en relación al género, ¿no?, en relación a cómo afecta a las mujeres. Bueno, después lo que yo quería hablar acá en Salta, con respecto a las denuncias en situación de violencia, hubieron, en relación al año pasado, el Ministerio Público Fiscal publica 8.300 denuncias, y este año vamos 5.180 denuncias por violencia familiar, en donde 3.120 denuncias son realizadas en la ciudad de Salta y también en el interior de la provincia de Salta, en donde existen distritos donde hay fiscalías especializadas, fiscalías de género para la toma de esa denuncia, ¿no? Y hay en Salta, en Metán, pero hay otros lugares que no existan estos espacios donde se garanticen la vida de las mujeres para que los jueces dicten medida cautelar. Entonces, las mujeres también dentro de un territorio no tienen las mismas condiciones, porque no tienen los mismos servicios, no tienen el mismo acceso a los servicios, ¿no? Y son en los distritos de Orán, Pichanal, en el norte de nuestra provincia, donde también se producen el mayor número de denuncias de violencia de género de las mujeres, y donde son alcanzadas por algunas medidas, pero bueno,
es en ese lugar, tanto en Mosconi, los últimos 2 femicidios son en el norte de Salta, es donde, bueno, ahí es donde vemos reflejadas que estas denuncias de violencia, cuando no tienen medidas cautelares, cuando no hay una medida de protección efectiva hacia las mujeres, hacia el cuerpo de la mujer y hacia los bienes de las mismas, bueno, producen los femicidios, ¿no? Así que también este es un análisis cuantitativo, pero el análisis cualitativo lo debemos hacer también a través de otras miradas, como es las masculinidades, que bueno, que yo creo que es lo que más esperan escuchar a Hugo Uberman en relación a lo que expuse. No sé si quieren alguna pregunta, porque mucho no me gusta exponer, sino comentar sobre lo que elaboré. ¿Hola? Bueno, muchísimas gracias, Tania. Está súper interesante, ¿no? Yo quisiera preguntar si es que sabés, como siempre hay alguna distancia entre lo que se denuncia y lo que sucede, si hay alguna estimación, y si vos crees que está muy, digamos, si en el 2019 hubo 8.000 denuncias, y ahora en lo que va el 2020, que es la mitad, hubo 5.000, ¿cómo ves la proyección? Si pensás que va a haber más, y si alguien quiere hacer alguna consulta breve, nosotros lo que habíamos pensado, la dinámica del conversatorio era que expongan los 3 y después habilitar, digamos, un debate general. Pero bueno, si alguien quiere hacer alguna cuestión pertinente, siéntanse habilitados, siéntanse bienvenidos, y si no, seguimos avanzando. Así que, eso. Lo que yo quería decir un poco sobre las denuncias que realizaron las mujeres, que hay 5 tipos de modalidades, pero también hay otras que surgieron en este contexto de COVID, que es el temor al contagio, a la salida de algún miembro de la familia por situaciones asociadas al consumo de sustancias y problemática de la salud mental. También impedimento a la afectada por parte del agresor a ingresar o egresar de la vivienda, cuestiones de vulnerabilidad o dependencia económicas agravada por la pérdida de ingreso o aislamiento, decisión de transcurrir la cuarentena con la pareja parental junto a los hijos o en el mismo domicilio, aparición de situaciones de violencia en un contexto o inicio o reinicio de una convivencia en cuarentena, permanencia en el mismo domicilio ante la dificultad de retornar a lugares de residencia, o sea, se agudiza, ¿no?, la violencia, y también un agravamiento por aquellas personas que han vuelto en una situación que estaban en cárcel, ¿no? También el aumento de parte de los varones del consumo de alcohol y sustancias psicoactivas en el contexto, como le decía, la excarcelación de personas del agresor a la situación de pandemia, hostigamiento y agudización en un contexto mayor de disponibilidad en el tiempo de cuarentena. O sea que a los tipos y modalidades de violencia se le suman otras en este contexto, ¿no? Esto, lo que yo digo, es una evaluación que hace la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia, que bueno, que detectaron estas nuevas modalidades de violencia y situaciones que emergen de este contexto que nos toca vivir a todas y todos. Así es, muchas gracias, Tania. Sí, también vimos que muchas veces está, ¿no?, entre lo legal y lo real, ¿no?, y entre lo normativo y lo social hay unas distancias y unas diferencias, y esta cuestión fuerte de que si ya hay hombres que ejercen violencia, estar recluidos en el hogar como que agudiza, ¿no?, agudiza el factor y impide esa solidaridad o sororidad o la posibilidad de herramientas de las mujeres o de las parejas para poder resolver. Nos dicen, bueno, acá aclaran que Trazades
en el chat Transmasculinos Autoconvocados de Salta y Diversidades. Nos hablan desde Joaquín B. González, el área de la mujer, y desde el municipio de Quebrachal, Secretaría de las Mujeres, Género y Diversidad. Bienvenidos. Está la licenciada Azar, del Poder Judicial de Santiago del Estero, que asiste a hombres violentos, de Argentina. Si después nos quiere comentar también un poco de su trabajo, nos parece que puede estar muy interesante. Y acá hay una pregunta, Tania, que dicen, Dayana pregunta, a partir de estas denuncias, ¿qué dispositivos trabajan con la mujer? Ya que este sistema es todo virtual, ¿cuál es el acompañamiento que se realiza cuando esta mujer realizó esta denuncia? No sé si vos, Tania, o Nati, bueno, también puedo ser yo, si quieren evacuar esta duda. Nati también está que ayude. No, hay muchas medidas cautelares que se dictaron, como ser las que ya venían teniendo las mujeres por su relación de violencia con la pareja o expareja, que tuvieron prórroga. Pero también se siguen dictando las medidas cautelares, bueno, por ejemplo en Salta, la que establece la ley 7880, prohibición de acercamiento, exclusión del hogar, que son también la Oficina de Violencia Doméstica, son las que más se aplicaron, ¿no? a los agresores, los distintos dispositivos con que cuentan también las mujeres, botón antipánico, pulsera, pero lo que se está reflejando que en este tiempo de cuarentena, con este contexto, se agravó la situación, ¿no? Y se dictaron, para hacer una comparación con el año pasado, se están dictando mayores medidas que el año pasado, ¿no? O sea, se agravó todo en este contexto, todos los vínculos familiares, de pareja, y bueno, y las medidas cautelares, las oficinas siguieron funcionando, pero bueno, tenemos los datos que de aquellas mujeres que pudieron acceder a algún servicio, no así de las que no pudieron, por distintos motivos, contar con una medida de seguridad, ¿no? Una medida cautelar. Bueno, yo, si se me escucha, a lo que planteó Tania en relación a las medidas cautelares dispuestas por las juezas de violencia familiar y de género, por las fiscales de violencia familiar y de género, de parte de lo que tiene que ver con los dispositivos del Ejecutivo, el Polo Integral de las Mujeres continuó trabajando fuertemente luego de la declaración obviamente, bueno, la cuarentena. En este contexto se habilita una línea telefónica que funciona de lunes a lunes, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, y que recibía a partir del 20 de marzo y sigue recepcionando todas las situaciones de mujeres que se encuentran atravesando situaciones de violencia. Si bien el Polo Integral de las Mujeres muy pocos días permaneció cerrado, al ser un servicio esencial, continúa trabajando con guardias rotativas, así que en este sentido no hemos tenido tantos cambios más allá de lo que hemos tenido que habilitar esta línea. Uno de los motivos fundamentales por los cuales se comunicaron las mujeres, esto ha sido la experiencia que hemos tenido por lo menos en los primeros días, estuvo vinculado a lo que es la violencia económica, varones que en el contexto de COVID decían que no podían proveer a las madres y sus hijas e hijos de alimentos por el tema de la prohibición de salir de los domicilios, bueno, muchas situaciones vinculadas a régimen de comunicación y de cuidado parental que ha sido alterado en este contexto, pero no hemos interrumpido el trabajo, y como así tampoco la Oficina de Violencia Familiar que funciona dentro del polo. Eso nada más. Bárbaro, muchas gracias. Y acá hay una pregunta más, dice, ¿qué sucede en el caso de Roxana Leonor Maruki? ¿Qué sucede en el caso de que haya una prohibición de acercamiento o expulsión del hogar si es que el violento o el hombre que ejerció violencia no tiene otro lugar donde habitar en la cuarentena?
muy difícil, ¿no? Algún pariente, creo que hay un refugio para varones del municipio en Salta. No sé cuáles son las medidas que están estableciendo los jueces en ese caso, pero bueno, por la cantidad de denuncias que existen, donde son las mujeres que sufren más agresión y están en mayor peligro, bueno, se prioriza a las mujeres y a los niños. No sé, en el caso de los varones, alguna solución le debe dar la jueza, ¿no? Alguna medida para que tenga una cobertura. Bárbaro. Muchas gracias. Gracias, Nati. Gracias, Tania. Si alguno quiere preguntar, está el chat habilitado. También al final vamos a poder volver. Nos parecía fundamental abordar el tema de la violencia doméstica, porque la masculinidad hegemónica es agresiva, es misógina, es cosificadora, ¿no? Entonces, es algo que está sucediendo actualmente. Por eso también nosotros rescatando las consignas del feminismo, ¿no? Que lo que se dice en las marchas o en los encuentros feministas es revolución en las plazas, en las casas y en las camas, ¿no? Entonces, nos parece que el ámbito privado ahora como que está puesto en foco, ¿no? Entonces, poder entender de que se ha agudizado la violencia de género, ¿no? Que se ha agudizado el ejercicio de violencia, el espiral de violencia, porque bueno, están las personas confinadas en sus hogares, y si ya el vínculo venía de una manera compleja ya, o ejerciendo violencia a una de las partes, eso se agudiza más en estos contextos. Y como decía Nati, ¿no? La violencia económica también está mucho más en boga, porque hay menos posibilidades de trabajo, digamos, hay mayores índices de desocupación, hay muchísimas personas que han visto mermados drásticamente sus ingresos, y si pensamos en el techo de cristal y en la brecha salarial que hay, las mujeres y las disidencias son los sectores que más sufren, que más han atravesado en esta pandemia, digamos, se le ha visto complicada su existencia y su modo de vida. Así que, nada, quedan ahí los que quieran preguntar, y bueno, le damos paso a Hugo. No sé si, Hugo, nos querés comentar un poco vos, desde tu perspectiva, desde tu experiencia, tu mirada, la cuestión de la masculinidad en contexto de pandemia, bueno, en general, gracias, y de cuarentena. No hay por qué, Tania, muchísimas gracias a vos. También un saludo a Natalia Fuente, que es una gran promotora de los derechos humanos de las mujeres acá en la ciudad de Salta. Bueno, que son funcionarias que desde su lugar también están atravesadas, ¿no? Por desarrollar esta perspectiva de género. Y bueno, un saludo grande a Natalia. Gracias. Y una bienvenida ahora a Hugo. Muchas gracias, Tania, y bueno, Hugo, cuando quieras, el micrófono, la audiencia es toda tuya. Hola. Hola. Ahí te escuchamos, Hugo. Se escucha, Hugo. Mi conexión anda muy mal, se me cayó varias veces y los escucho. No te escucho. Es decir, de vez en cuando parece... pandemia, que es la nueva normalidad. Y yo quiero decir que porque veníamos de lo normal, y lo normal era la cantidad de mujeres. Hola, Hugo. Se cae mi transmisión. Sí, no sé si... se cae mi transmisión. Si deshabilitando la cámara quizá pueda ayudar a que la conexión priorice. A ver que aguante.
el audio. Silenciar mi audio, detener video. Detener video, fíjate. Y si no, lo que podemos probar es que vuelvas Entonces, a ingresar a la sala. Lo que yo planteo es que... No, vamos a esperar, vamos a esperar. Ahora se Tenemos que evaluar bien las palabras que usamos. No hay nueva normalidad porque la normalidad anterior nos llevó al desastre. Es decir, se veía como normal que el hombre, por ser hombre, ejerza violencia sobre no genético. Está la idea de que la mujer es muy inferior al hombre. Hemos pasado siglos de conquistas y de derechos y de leyes, pero sigue estando esa idea primigenia, casi diría animal, que entiende que la mujer es menos que los hombres. Ningún hombre, hoy lo va a decir políticamente incorrecto, pero es lo que sienten, es lo que sentimos también, me incluyo, porque también fui educado como hombre. La anormalidad debería ser un deseo. Debería ser un deseo, sea un proceso de construcción conjunta entre la cultura y la subjetividad masculina, a través de la familia y lo institucional. Pero queda claro Hugo, discúlpame, se corta mucho. No sé si querés que probemos vos saliendo y entrando nuevamente o si la mayoría quiere ver si todos apagamos las cámaras, quizá mejora la conexión, pero me parece que es algo más de su conexión que... Ahí, bueno, a ver, ahí salió y volvió a entrar. Veamos si hemos podido superar ese problema de conectividad, que bueno, es uno de los paradigmas actuales, ¿no? Como falla internet y todos nos ponemos de los pelos ahora. Así que... Pero... Es decir, ¿puedo seguir? Sí, Hugo, te estábamos esperando. Dale, porque se va a volver a cortar, lamentablemente es así mi conexión. No es normal, ¿ven? Lo que es como normal, y a eso me quiero referir. Tenemos que generar un proceso de profunda transformación de la estructura familiar y de la estructura institucional, escolar, social y comunitaria. Yo no creo en procesos individuales. El trabajo con hombres siempre implica una transformación política, porque cambia de por sí las relaciones de género a las cuales se refería Tania. Las relaciones en relaciones igualitarias, continuas y de constante puesta en juego, un consenso de hechos. Volvamos para atrás. Por ahí hablaban del consumo de alcohol. Yo creo que el consumo de alcohol no está directamente factor de riesgo, igual que el consumo de drogas. Para esto, en el programa que nosotros tenemos en varios lugares de la Argentina, que se llama de reeducación emocional y responsabilidad social, lo que planteamos es que el hombre, que el juez manda con una causa cautelar por exención de casa, de familia y o exclusión del hogar, es una medida cautelar y temporal, lo mande directamente al formato. El formato implica un trabajo de 2 horas semanales por 1 año del programa. E intentamos generar con los jueces una articulación para que las exclusiones del hogar sean de 6 meses mínimo. El tema es ganar directo. Es un trabajo con la cultura y con los hombres, pero los hombres son esa cultura. Lamentablemente, en toda América Latina recibimos hombres del campo popular. El campo popular es más afectado
herramientas cognitivas para poder resolverlo. Entonces, ese hombre que ha cometido un acto de violencia, claro que ellos creen que son únicamente violencia física, no es así. Ustedes ya conocen, la mayoría están en el territorio y tipo de violencia, todas punibles. Entonces, y todas absolutamente desechables porque son de derechos. Les cuesta mucho entender que ejercen violencia y preguntan por qué y le culpan algo muy importante, la culpa al juez, la culpa a nosotros, la culpa a la familia de la mujer, la culpa de la exmujer, toda una cantidad de cosas. Eso es lo que llamamos la necesidad de generar un proceso en un año de decir yo ejercí violencia, que implica una responsabilidad personal, familiar, grupal y social y comunitaria. Es decir, este hombre tiene que mostrarse en sus relaciones como un hombre que ejerció violencia y ya no las ejerce más. No quiere decir que tenga un certificado, no damos certificado. Damos procesos de transformación que después vemos si se cumple o no, pero no damos certificados. El salir de la violencia no es un proceso lento. Ustedes conocen, muchas han trabajado con mujeres y saben que el salir de la violencia no es de un día para el otro, es una construcción de emociones y de estructura cognitiva muy trabajada. Si no, déjenlo de hacer porque no están haciendo las cosas bien. El trabajo con hombres necesita entender. ¿Me hablaron? Me pareció que me hablaron. No, Hugo, continúa. Se te escucha excelente No, ahora, dale. así que ahí te vamos siguiendo. Está bien. El tema... Ser hombre es una categoría material, poco material, cada vez menos material, pero también es una categoría simbólica. Porque uno de los planteos que hacen es que ellos no tienen ningún poder, cosa que no es verdad. Años tardó un compañero en un grupo en reconocer que era violencia. Este fin de semana te mato. 2 años la violencia. Entonces, el sistema o la modalidad que tomamos es una modalidad muy empática, pero muy confrontativa, muy confrontativa. No permitimos que se equivoquen en el planteo, que trastabillen en el planteo. La mayoría de los compañeros en los 7 lugares en que tenemos el programa creen que van a volver a vivir con esa mujer. Solo el 20% recupera a esa mujer. Los demás 80% se quedan solos o con otra mujer rápidamente. Yo estoy que los hombres reponemos nuestras situaciones afectivas por que necesitamos a alguien que nos haga la cama que por necesidades afectivas. Necesitamos a alguien que nos cocine antes de necesidades afectivas. Hablar de necesidades afectivas en los hombres es todo un tema. Primero y fundamental, entre estos hombres hemos trabajado que ellos tienen relacionado la expresión del afecto con la fuerza. Es decir, para ellos, y se dan cuenta después que termina el juego, qué es lo que les pasó. El mismo abrazo entre hombres americanos es un aplauso a las vértebras. Y ese aplauso a las vértebras es confundir fuerza, que a su vez implica dolor. Por eso hace falta tiempo de construcción en esas 2 horas, con temas centrales. Damos como cátedra en la primera hora y después en la 1 hora y media
tipo grupal, es muy importante que entiendan que el trabajo con hombres que ejercen violencia debe ser grupal, porque esa grupalidad es la confrontación de la manada. Allí está el eje de la socialización masculina. En el grupo de pares masculinos, que lo incita, que lo indaga y que lo invita continuamente a mostrar quién es más macho. Así se macho. Yo estoy convencido que la primera violencia, se lo escuché decir a Rita Segato también, que ejercemos los hombres, no es con las mujeres, es con otros hombres. Después aparece la mujer en nuestro ejercicio de violencia. Pero la primera son hombres. Hombres que pueden llegar a ser mi segundón. Queda claro que hay violencia en las relaciones masculinas y queda claro que también hay jerarquías, sino que lo pregunten los hermanos que van a hablar más tarde, a ver si no hay jerarquías adentro de la cohorte masculina. O que el colectivo gay cuente cómo es la jerarquía masculina, porque también adentro del colectivo gay hay jerarquías. Son cosas que no suenan bien, pero hay que decirlas, porque uno se expresa de tal manera que puede interpelar mejor la realidad. No somos justos, aunque tengamos fama. No somos equitativos, tenemos que construirnos en equitativos, pero es algo que no conocemos. Es muy importante entender, Tania hablaba de la domesticidad y hablaba de otra cosa a la cual me quiero referir. No se les ocurra poner un refugio para varones. Yo siento que es una barbaridad conceptual. Porque estos varones que pueden quedar en la calle son varones que han ejercitado violencia, necesitan quedarte en la calle. Yo he tenido hombres en situación de calle adentro del grupo. Ahí está, eso te va a hacer pensar, te va a hacer sentir, te va a hacer tener bronca. Trae la bronca. Nunca tienen bronca. Tienen ira. Y de ahí a la violencia hay un solo paso. ¿Por qué decimos reeducación emocional? Porque los hombres no estamos educados a registrar nuestras emociones y a ponerles nombre y apellido. ¿Qué te pasa que estás con esa cara? No sé. ¿Y qué te pasa que estás de mal humor? No estoy de mal humor. Sí estás de mal humor. Al no saberle ponerle nombre a las emociones, aparece la ira y aparece la violencia. También aparece la ira como un sistema de confusión. Como no sé qué me pasa, lo que conozco es la ira. Y lo que conozco es lo que la cultura me dio. ¿Qué me dio la cultura? Violencia. Yo estoy convencido que en el reparto del sistema patriarcal, así como se dio el del dominio de lo público y lo privado, también se distribuyó el uso de la violencia. Y a la mujer le entregaron su misión. Y a los hombres nos educaron en el uso infinito de la violencia. Esto queda claro que hay que replantear un cambio cultural atravesado, lo hablaba con Agustín, por cómo impactó el colonialismo en nuestras construcciones. Esta idea que tenemos. Trabajé en Perú y en Ecuador. Ayer trabajé con Perú, pero hace 2 o 3 años trabajé en el interior, en Cuenca, en el Azuay, en Ecuador. Y es impresionante cómo tenemos esta idea, los blancos, idílica, del pasado colonial nuestro. Cuando quienes lo sufrieron también tienen concepciones idílicas.
Nosotros vinimos después del periodo colonial y después del arrasamiento que se hizo de las culturas aldeas para convertirlas en culturas-estado. También dice Rita eso. Y poder entender que la masculinidad y la feminidad no son cara de la misma moneda. No, porque son terriblemente desiguales. Y tenemos que empezar a salir del binomio trágico y pensar la vida desde múltiples percepciones de la realidad y desde múltiples autopercepciones. ¿Qué soy yo? Varón. ¿Qué más? Heterosexual. ¿Qué más? Es lo más probable que digamos padre, pero la pregunta es, cuando trabajamos con hombres que están exilados de ver a sus hijos, que están inhibidos de ver a sus hijos, ¿qué extrañas de tu casa? Y terminamos dando cuenta que extrañan su casa. Extrañas a tus hijos. ¿Qué hacías con tus hijos durante la semana? Ah, no, laburaba como un cochino, laburaba como un burro. Bueno, eso tiene que ver con paternar. ¿Y de qué manera? El paternar tiene que ver con la estructura cultural de que tenemos que ser proveedores únicos las 24 horas. Eso sí, también la autoridad familiar, no lo entiendo. No lo entiendo. Si yo trabajo 20 horas por día y llego a mi casa y están todos durmiendo, ¿de qué autoridad me hablan? Eso también se produce cuando la mamá le dice a los chicos, espera que venga tu papá. Cuando el papá no viene nunca porque es minero, viene cada 15 días. Se rebaja la autoridad masculina desde la cultura. No hay autoridad. Hay siempre condición de juzgamiento. Es una madre, hermana, madre, por. Hacemos un jueguito. Tonto, pero un jueguito interesante. Ponemos una silla y decimos que es una puerta. Le pedimos la llave a alguien, le dijimos que nos den su llavero. Y ponemos a una mujer a abrir la puerta con ese llavero y le decimos que en una comunidad cualquiera en la que usted vive, son las 4 de la mañana y esta mujer entra en su casa. ¿Qué le van a decir? Y surge el tema con quién estuvo, de dónde viene. Rápidamente ponemos su nombre y hacemos la misma pregunta con la llave en la mano. La misma llave y la misma puerta. ¿Qué van a decir? Lo primero que van a decir que es borracho. Lo segundo que van a decir que anduvo con mujeres. La pregunta es ¿qué cambió? La llave, recurso material, es la misma. La puerta es la misma. Cambió la historia de quien abre la puerta, la historia y su impacto en la cultura de cada comunidad. Ahí se construyen las bases de la violencia. En las miradas diversas. Tenemos que buscar una mirada de derechos de todos y todas y todes para entender que el mundo es amplio, que entramos todos, si ninguno se arroga la unipresencia que hemos hecho desde la cultura androcéntrica nosotros. No vamos a transformar la realidad en un día, pero la estamos transformando. Más allá que han subido, como Tania dice, en toda América Latina, les cuento lo de América Latina, han subido muchísimo la cantidad de femicidios durante el COVID. En Ecuador, más de 3 mujeres por día. Y entonces poder entender qué hacemos con esto. Tenemos que exigir y demandar políticas integrales que tomen en cuenta al varón que ejerce violencia. Porque si no, caemos en la idea, en la estructura de que solo la punición sirve. Y la punición no sirve. Sirve la reparación de derechos, que no se está haciendo. No sirve solo con el trabajo con grupos de mujeres vulneradas
o en situación de sobrevivencia de la violencia. Necesitamos generar también desde los hombres, en sus procesos cognitivos y en su responsabilidad, mayor empatía y mayor responsabilidad social y una emoción puesta en el hacerse juntos. Tema paternidad y ya lo dejo. 3 cuestiones fundamentales para mí que tenemos que trabajar desde el tema de paternidades hoy. 1, un papá activo y presente. Es decir, un papá que muestre su presencia, no solamente los fines de semana convirtiéndose en Papá Noel, que lo llena de y no le pasa un peso. Es decir, un papá que esté presente, emocionadamente presente. Un papá que no esconda sus emociones. Un papá que llore, ría, abrace y que exprese sus emociones de manera cálida. Y un papá de cuidados, no un papá de cuidar. Es decir, un papá que participe. Hicimos Aramodis con Mosquito, desde la Alianza Internacional, de la cual ayudé a fundar, que se llama Men Engage. Hicimos un trabajo de investigación con una parva de preguntas y respuestas a hombres y mujeres en diferentes países. México, la India y Chile. Está colgado, Images se llama en inglés, cualquier cosa me lo piden. Cualquier cosa que necesiten vía Fundación GEM, a nosotros a devolver la respuesta en función de la vía Fundación GEMA. Vemos si después armamos una biblioteca de masculinidades en la Fundación GEMA, es decir, una biblioteca de archivos, no hace falta un lugar físico. El tema de cuidados nos parece definitivo. Entender que, y lo que yo me perdí, pero lo que iba es que en Images está patentado que los hombres que participamos como padres de la responsabilidad común en la crianza y de los cuidados domésticos y generales, estamos en menos condiciones de ejercer violencia. Es decir, se apagan las posibilidades, se achican las posibilidades de ejercer violencia. Otro tema que no se habla. ¿Cómo hacemos para achicar los factores de violencia? Porque hablamos de lo que hay que resolver ya, yo estoy de acuerdo, pero la pregunta es ¿qué hacemos para evitar antes? Es decir, una prevención anterior. ¿Cuáles son los factores? Y uno es la educación de los hombres. Y generar grupos de pares. Ayer me preguntaban cómo trabajar con jóvenes. El Instituto de Masculinidad y Cambio Social sacó un manual muy interesante y nosotros tenemos otro de Lazo Blanco. Acuerden, anoten y después piden. El trabajo con jóvenes. El trabajo con jóvenes es limar la homofobia, sacarlos de la homofobia, construir desde ese escenario otras posibilidades. Bueno, gracias por la invitación, un poquito complicada, pero y si no por mi conexión de internet. Un beso grande, me quedo, los espero, dale, chao. Bueno, muchísimas gracias, Hugo, por darnos tu experiencia, tu punto de vista. Ahora, bueno, yo soy también parte de la Fundación GEMA. Quería aprovechar este segundo a saludarlos. Vamos a seguir. Bueno, ahí creo que hay un audio, un micrófono abierto. Sí. Bueno, ahora seguimos.
pero quería aprovechar a saludarlos, a agradecerles a todas y a todos por la participación. Vamos a dejar, hay varias preguntas que ahora, al finalizar la ponencia de Darío, las vamos a retomar para que Hugo, Tania y Darío las puedan contestar, pero para seguir el cronograma que habíamos establecido al principio, le vamos a dar la palabra a Darío Aranda. Él es coordinador de actividades de la Fundación Trazad, que bueno, también se sumó para el armado de esta actividad. Darío, bueno, tiene un historial de activismo social, desde la causa de la masculinidad y la diversidad, y nos va a comentar, bueno, de qué manera se atravesó a su vivencia este contexto de cuarentena, y bueno, cómo cambió, y bueno, lo que nos quiera traer a nosotros para que podamos reflexionar sobre eso. Así que, Darío, ahora le damos la palabra a él. Hola, buenas tardes. Yo me llamo Darío Aranda. Es como dijo Nahuel, yo soy uno de los coordinadores de Trazad y soy un varón trans. ¿Qué es un varón trans? Un varón trans nació biológicamente femenino, con los órganos reproductivos femeninos, pero se autopercibe como varón, como masculino. Y va toda la transición justamente al cambio de masculinidades. Y hay varios tipos de masculinidades en el tema de varones trans, porque no solo hay heteros, sino también tenemos demisexuales, pansexuales, es bastante diverso. Bueno, puntualmente lo que nos atraviesa antes de la pandemia y sobre la pandemia es casi lo mismo o peor, porque desde que nos autopercibimos, nosotros siempre fuimos maltratados, porque biológicamente nacimos, o sea, al nacer ya nos designaron, éramos mujeres, y por lo tanto las mujeres no hacen esto, no hacen otro, y, o sea, crecimos en un ambiente familiar, un entorno machista, que nos imponían muchas cosas. Por ejemplo, tenés hermano, tenés que atenderle la cama, tenés que servirlo, o sea, atravesamos muchas cosas, hasta el punto donde nos autopercibimos y hacemos el cambio, y si la lucha sigue. ¿Por qué? Porque atravesamos mucho justamente lo que es el tema del machismo, porque al enterarse de que somos varones trans, sufrimos violencias de todos tipos, acosos en lo laboral, hasta a veces con los mismos amigos, en torno que pensamos que éramos amigos. O sea, en general la pasamos muy mal. Y hay compañeros que no tienen dónde vivir, por ejemplo, y siguen aguantando la familia, porque no tienen recursos para salirse, siendo mayores de edad, sufren maltratos, más si está con un entorno como es en Salta, un entorno que es bien conservador, religioso y patriarcado. Entonces es mucho más difícil. Supimos casos, hay una psicóloga de uno de los compañeros que está teniendo una estadística de que es alto el porcentaje de que hay chicos que están empezando la transición o ya se están autopercibiendo, y al no ser aceptados o ser maltratados verbal, psicológica, y también levantando las manos violentamente, intentan el suicidio, y el porcentaje es alto. Nosotros estamos meta a averiguar eso para sentarnos con la psicóloga y poder ver cuánta es la estadística realmente de cuántos varones han pasado por esta situación, porque no muchos lo saben. Entonces, con la organización nosotros estamos haciendo ese trabajo para poder estar acompañando a los compañeros y que no pasen por esa situación. Y es bastante difícil porque los padres no los dejan hasta de salir de su casa, teniendo ya mayoría de edad. Hay compañeros wichis que teniendo 30 y pico de años, cuando quiso hacer el cambio registral, le dijeron en el registro que
que no, que creo que estás confundida, que yo voy a hablar con tus padres. Como es una comunidad chica, todos se hablan, no, nos vamos a sentar para hablar porque vos estás confundida, te estás equivocando. Y no le permitieron hacer el cambio registral. Entonces, y en lo de salud, bueno, también estamos en lo mismo, porque cuando vamos a pedir turnos, directamente no nos quieren dar turnos, porque, por ejemplo, en el materno, directamente salen con el tema de que se atiende solamente mujeres embarazadas o niños. Pero nuestra endocrinóloga, la doctora Salvo, se hicieron un convenio en el hospital para que nos atendieran en la parte de diversidad. Y se cansó de dar capacitaciones para justamente no pasar por esos maltratos. Y siguen habiendo, así que ya no sabemos cómo manejar ese tema. Nos dieron un número 0800 para poner una denuncia a esta persona, que tenemos que pedir el nombre y el cargo que tenga para poder decir, bueno, lo único que hacen es capacitarlo. Y es las mismas personas que pasaron con nuestros compañeros, los capacitan, pero yo creo que ya están con algo personal que yo creo que no debería ser así, porque ellos van a trabajar. Entonces, y nosotros somos personas, no somos más que, no somos extraterrestres ni bichos raros, simplemente queremos una salud digna. El tratamiento hormonal, lo mismo está pasando, no estaban llegando. Tuvimos casi 2 años atrás, lo mismo nos pasó, 9 meses sin tratamiento hormonal, se nos cortó el tratamiento a la mayoría de los chicos. Y este año, a principios de año y a fines del año pasado, lo mismo. Casi un año sin hormonas, recién ahora se están medianamente normalizando las entregas, pero no sabemos si va a ser continuo o se va a volver a cortar. Y bueno, la pandemia, de todo lo que estoy comentando, que mucho más antes de la pandemia, ahora está peor, porque directamente no te dan turno, no te atienden, o a veces nosotros tenemos que ir a autorizar o directamente a que nos firme nuestra doctora, y no, directamente dicen, no, que no está, y la doctora está en su oficina. Y a varios compañeros los maltrataron mal, hasta una chica trans también nos enteramos que los maltrataron y no dejaron pasar. Y la doctora nos dice a nosotros de que con el carnet que tenemos podemos pasar. Y entonces, o sea, en todos los sentidos, ahora en el tema de la pandemia es peor. Hay compañeros que están, algunos, trabajando, pero en negro, porque cuando vos que presentás un currículo y tenés que decir en la entrevista de que sos un varón trans para poder acceder a la obra social y que te puedan acceder el tema del tratamiento hormonal, la cirugía, todo lo que necesitamos hacer, directamente decimos eso y nos devuelven así la hoja como si nada, y dicen, no, discúlpame, ya tomamos gente. Ni siquiera se toman el trabajo que tanto año estudiado, tanto esto, que estamos capacitados para rendir en el trabajo, y más bien nos catalogan por lo que tenemos en las piernas, o por lo que somos, o cómo nos autopercibimos. Entonces, la verdad que es muy difícil llevar el día a día con los chicos, y peor es cuando se enteran, por ejemplo, en un 24 horas se enteran que sos un varón trans, un ambiente que es re machista, lo empiezan a acosar o a molestar. Entonces es difícil. Yo lo pasé, por ejemplo, no tenía que decirle a mi compañera lo sabía, mi jefe lo sabían que yo era un varón trans, y me decían, por favor no se lo diga a Daniel, porque es re homofóbico esto, vos cumplís. Me terminé renunciando justamente porque competía conmigo, no sabiendo que era un varón trans, pero competía conmigo porque yo estoy solo, no tengo hijos, y él simplemente decía que yo tengo familia, yo tengo necesidad para trabajar, vos venís a perder el tiempo. Con decirle con una simple anécdota de que me culpaba de que yo hacía en el baño un desastre al orinar, que no apuntaba bien y ensuciaba toda la taza, siendo que yo todavía no me hice la faloplastía.
Así que entonces, tanto me agobió, tanto como es que tuve que renunciar y bueno, estoy sin trabajo ya hace más de 1 año y medio. Y hay compañeros que cuando se le corta el tratamiento hormonal, tenemos que tener cuidado, estamos con el miedo justamente de que, porque es todo un retroceso, que se nos viene el tema de lo menstrual, que vuelve a bajar, se regulariza, y tenemos que estar con el temor de que no mancharnos, más siendo un lugar machista, que no se enteren que somos varones, y muchos compañeros con ese temor a veces terminan dejando el trabajo, y siempre accedemos en trabajos en negro. Entonces, bastante difícil es todo lo que está pasando acá en Salta, y bueno, eso. Bueno, Darío, muchísimas gracias. Súper fuerte tu testimonio y necesario, ¿no? Y lo que vos decías de que quizá nosotros que estábamos acostumbrados a cierta normalidad y ver la pandemia y el confinamiento, y que ustedes nos digan que es algo que viven cotidianamente, ¿no? Desde el minuto cero, desde el minuto en el cual han decidido expresar públicamente su identidad, es algo que, bueno, a mí personalmente me pega mucho de decir, claramente hay privilegios, hay una desigualdad y hay una discriminación muy fuerte. Así que nos estés contando esto y compartiendo creo que está buenísimo, que nos ayuda a abrir los ojos, ¿no? Y también esto de entender que hay otras formas de ser varón, otras masculinidades que están en lucha, ¿no? Que lamentablemente la forma patriarcal, violenta, machista, cosificadora, como que termina eclipsando todo, ¿no? Entonces, agradecerte un montón. ¿Te puedo interrumpir? Sí, obvio, ¿Te puedo adelante, interrumpir? adelante. El tema de justamente de la masculinidad y lo que es, a nosotros nos engloba directamente como heterosis, como diciendo que nosotros tenemos privilegios, que ya no necesitamos ni cupo laboral, ni ley integral, ni nada de eso, porque nosotros pasamos desapercibidos. Y no es así, es nada que ver la realidad con... Entonces, justamente eso, nosotros también estamos en una situación de vulnerabilidad mal, porque la estamos pasando muy mal, y justamente es justo el entorno, y a nosotros directamente nos catalogan como heterosis, de lo cual nosotros no queremos reproducir el mismo padecer que pasamos cuando éramos chicos. Antes que nos percibiéramos, antes que nos auto percibiéramos varones trans, entonces es mucha la diferencia y la trama. En algunos aspectos o en algunos lugares directamente nos censuran, no quieren escuchar opiniones de varón heterosis, directamente nos tapan así. Y quedamos como diciendo, pero nosotros la padecemos, nosotros la pasamos mal, todo, ¿cómo no pueden hacer eso? Entonces, es bastante difícil. Totalmente, bueno, como que ahí hay lo que vos nombrabas, ¿no? Y yo hemos tenido cursos, y lo dice Rita, lo dijo Hugo, lo has dicho vos, y lo dice la doctora Alejandra Sebrelli, las múltiples discriminaciones, ¿no? Porque no es lo mismo ser varón, hetero, cis, profesional, blanco, que ser un varón trans de pueblos originarios, no sé, analfabeto, ¿no? Como que hay muchas desigualdades que nos atraviesan y están simplificando mucho, digamos, la cuestión. Nunca podés poner en el mismo plano un varón hetero, cis, blanco, profesional que un varón trans. Claramente es otro derrotero, es otra historia, es otra perspectiva, y están dentro de las poblaciones vulneradas, ¿no? Por este sistema legal, social, cultural, que lo decía Hugo, y lo vemos mucho en los talleres de varones, es toda una estructura cultural, ¿no? Hola, Romy. Es la familia, es el trabajo, es la escuela, es la comunidad toda que nos va metiendo hacia un molde de normalidad. Claro, y aparte de la iglesia, mira, yo te voy a dar un claro ejemplo de la iglesia, que a un compañero lo quisieron exorcizar por ser un varón trans. Ahí te englobo todo. Es terrible, la verdad que es terrible. Yo, si querés, te comparto algunas cuestiones que nos están llegando del chat. Si alguien quiere usar la palabra para comentar, para preguntar, para debatir, sería genial. Dice,
yo creo que la violencia más peligrosa es la psicológica, los micromachismos. Gracias, Hugo. Ojalá pudieras repetir los estudios, fundación y proyectos que mencionaste para investigarlos en red. Después, Gabriela dice, me gustaría si se puede hacer un comentario. También les comento que nos acompaña Gabriela del área de... Gabriela Gaspar, del área de la mujer de la Municipalidad de la Ciudad de Salta, así que bienvenida, qué bueno que estés acá presentes. Nos parece que las áreas de género y de la mujer y de las disidencias son fundamentales para encontrarnos, para formarnos y proyectar políticas que incluyan a todos, a todas y a todes. Dayana dice, ¿cuánta discriminación? Denunciar y denunciar, no queda otra. Hugo habla de, bueno, de lo que él había dicho de image, de men, engage. Búsquenlo, ahí lo tienen en el chat. Qué valioso el testimonio de Darío, nos dice Carmen Chuyuy. Dayana dice, se habla muy poco, nadie habla de estas cosas. Gabriela, todo mi apoyo y a seguir luchando. Carmen Chuchuy, es muy importante el cupo laboral trans. Dayana, está muy naturalizada la discriminación de los colectivos. Sandra dice, gracias Darío por compartir tu experiencia, un abrazo enorme. Natalia también, gracias Darío por compartir tu testimonio y el acoso laboral que sufrís. Roxana, emociona y llega al alma saber que en nuestra sociedad se dan estos casos. Muchas gracias por exponer tu experiencia, estás representando una parte importante de la sociedad salteña que padece en silencio. Fuerzas. Dayana dice, hace falta hablar del rol de la Iglesia, que es la institución más discriminadora, pero no pasa nada con sus curas involucrados en pedofilia. El Monseñor Carnielo, el principal discriminador de Salta y encubridor. Gabriela dice, terrible. Sonia Flores nos dice, lo felicito Hugo por su testimonio, a estas alturas ya no tendrían que haber ese tipo de discriminación, fuerza. Después dice, bueno, Gabriela Gaspar, gran mujer y excelente profesional. Cari dice, datos muy crudos de cómo lo vive la mujer. Así que, bueno, ahí estábamos leyendo el chat. Si alguien quiere hacer uso de la palabra, este es el momento. Nosotros habíamos pensado en exposiciones y después abrir algún debate, poder escuchar. Si alguien tiene alguna pregunta para los expositores, para las expositoras, siéntanse, este es el momento. Hugo, bueno, comentanos. Me gustaría aclarar algo para que no quede dando vueltas, porque esto es importante. Sí. Hablar de políticas de género, tomando en cuenta las masculinidades, no es solo pensar en el hombre violento. Es también generar un plan de salud masculino, un plan de seguridad masculino, es decir, poder entender, si nos achicamos solo en el hombre que ejerce violencia, estamos cerrando canales estratégicos de comunicación con los hombres que supuestamente no ejercen violencia. Y también generar grupos, no de que hayan tenido denuncia, sino grupos voluntarios, reflexivos sobre ir viendo cómo de eso vamos surgiendo una política práctica, pero no quedarse con la atención a grupos de hombres. Es necesaria, pero no puede ser la única medida, porque si no es ineficaz. Si no está dentro de una política más global, de un plan que no sé, que las compañeras del movimiento de mujeres van a decir, Hugo, estás hablando de volver a tener privilegios. No son privilegios. Del Estado a una vida sin violencia, que incluya a los hombres. La foto. Eso es lo que quería explicar. Muchas gracias, Hugo. Sí, es una política integral, ¿no? Como que el hombre que ejerció violencia ya es el producto más brutal o más crudo de este patriarcado en el cual estamos todos inmersos, y hacer espacios de prevención, de sensibilización. Este conversatorio apunta hacia ahí, ¿no? Poder empezar a dialogar. Y Marta Dillon dice, hay que romper el silencio cómplice de los varones, ¿no? Entonces, es un poco quizá el espíritu de este lugar. Y Gabriela estaba levantando la mano, ya tenés habilitado el micrófono. Comentanos. Sí, ¿se me escucha? Se te escucha. Bien. Buenas tardes, es un placer compartir con ustedes.
soy de Santiago del Estero, con Hugo, para mí es un orgullo estar con él y con todos ustedes. Soy de Santiago del Estero, creo que, a ver, comparto totalmente todo lo que dice Hugo con respecto a masculinidades, pero en Santiago del Estero nosotros tenemos una política, él ha dicho algo muy importante, que es lo punible no es la solución. Sin embargo, el Poder Judicial de Santiago del Estero, viendo justamente que lo punible no es la solución, ha creado un equipo del cual soy la coordinadora, ¿sí? En donde luego de haber pasado por un circuito que está formado por el juzgado de género, que está juzgado por la oficina, por los juzgados de género, las oficinas de OMAS, que son las oficinas de las medidas cautelares, tienen como obligatoriedad concurrir a este equipo que se llama ETAF, Equipo Técnico de Asistencia a la Violencia en la Reeducación de Hombres Agresores, ¿sí? Este equipo trabaja, y coincido totalmente con Hugo, que tiene un periodo no menos de un año, para poder sacarlo de toda esta, historicidad que vivimos de un patriarcado y de una mala construcción con respecto a lo que es los géneros, ¿sí? Los géneros. Nosotros trabajamos de dos maneras. Hugo hablaba grupalmente y no individualmente. Nosotros trabajamos individualmente y grupalmente, desde los dos lugares, ¿sí? Aquí en Santiago, por suerte, hasta ahora hemos venido teniendo resultados muy positivos en este trabajo grupal. Ellos han podido, y nosotros no los veo, y eso me pone medio nerviosa. ¿Se escucha? Sí. Se escucha, Gabriela, se escucha. Ah, bien. Eso pone en evidencia, este trabajo tanto individual como grupal, pone en evidencia las fallas en cuanto a lo que significa la masculinidad, porque la masculinidad no es nada más que tapar, ¿sí?, las debilidades que tiene un hombre. Por eso digo que esa construcción es una mala construcción. Nosotros hemos podido trabajar con hombres en que hemos logrado, después de un largo periodo, que puedan mostrar sus emociones realmente, como ha dicho Hugo, que se reconozcan como violentos. Hemos visto hombres llorar y decir que a él lo han obligado a hacer de esa manera desde su formación, porque obviamente el patriarcado está instaurado históricamente, ¿sí? No es algo desde ahora. Este pequeño aporte lo quería hacer porque en Santiago hay como una concientización. Si bien la sociedad, creo que a nivel, no santiagueña, sino a nivel nacional y a nivel de otros países, todavía no está preparada para entender que hay que trabajar con el hombre también, ¿sí? No solo con la mujer, y si es posible trabajar con ambos, que sería lo ideal, pero me parece que trabajar con el hombre es muy importante, porque es la parte fundamental de toda esta problemática. Es hacerlos tomar la concientización y el cambio de que asuman su subjetividad y aprendan su subjetividad, ¿sí? Es un pequeño aporte que quería hacer. Para mí, yo comparto con Hugo charlas por ahí eventuales. No podemos concretar un encuentro nunca, si no es la pandemia, es algo, pero comparto mucho de su trabajo y soy una gran admiradora y aprendo mucho, y ha sido muy generoso porque me han pasado mucha bibliografía, y desde ya mi agradecimiento a él, que me ha servido mucho en este equipo que hace 4 años que funciona, y hoy estamos con 1.400 hombres trabajando, un equipo de 15 personas, de 15 profesionales, y hoy nos toca trabajar a remoto porque no podemos hacerlo presencial. Bueno, este es un pequeño aporte, es un trabajo que me apasiona y que bueno, voy tratando de investigar y aportar
y asumir todo lo que puedo en las diferentes conferencias y charlas que se dan. Desde ya mi agradecimiento y felicitaciones para todos. Muchísimas gracias, Gabriela, por compartir tu experiencia, tu perspectiva, y qué bueno que se vayan tejiendo redes, ¿no? Como que ya que es una dimensión que está emergiendo, que está aflorando, digamos, esto de trabajar la masculinidad y trabajar, ¿no? Tanto en la parte de la urgencia, de lo que sería la asistencia, como la prevención y la sensibilización. Lo que se habla mucho de las ciencias sociales es la deconstrucción, ¿no? Poder derribar estas... En eso trabajamos, en la deconstrucción. Básicamente es deconstruir para construir una nueva masculinidad, ¿sí? En las terapias grupales nosotros lo podemos observar eso. O sea, porque las terapias grupales tienen dos ventajas. Más allá de, nosotros hacemos disparadores, ya sean con videos, ya sea con películas, o ya sea con crucigramas o diferentes aportes, entre ellos mismos se van escuchando y entre ellos mismos van haciendo los intercambios de opiniones. Por supuesto que se trabaja con coordinador y subcoordinador para ir haciendo una guía de lo que ellos van reflexionando. O sea, nos basamos en el autoconocimiento y la autorreflexión. Está buenísimo. Sí, también nosotros junto con Nahuel hicimos un curso de una fundación en México, Hombres por la Equidad, y se habla de que hay una cuestión estructural, ¿no? De que los hombres no se reconocen como machistas, violentos, misóginos. No, para nada. Claramente. Entonces, es trabajar a nivel de comunidad, a nivel de grupo, ¿no? Y ir, si se quiere, rompiendo estas capas, rompiendo estas estructuras, estos patrones culturales. Así que súper valioso tu aporte, Gaby. Si vos querés seguir diciéndole algo más, está invitada. No sé si alguien más quiere. No, yo lo que veo es que, por ejemplo, la diferencia entre ustedes y nosotros es que ustedes son equipos voluntarios, lo cual no puedo lograr todavía crear en Santiago. Estoy en eso, golpeo puertas, voy pidiendo colaboraciones, pero todavía no lo puedo lograr. Pero no voy a morir sin lograrlo, de eso estate segura. Seguro, pero estamos dentro del Poder Judicial, pero ya que el Poder Judicial haya tomado una concientización, digamos, de que lo punible no es la solución, ya es un paso importante, ¿sí? Y que ellos mismos, te imaginas que nosotros trabajamos con una doble resistencia, porque ellos vienen judicializados, y nosotros tenemos que lograr que esa doble resistencia, sacarla, para poder trabajar y lograr nuestro objetivo. O sea, es la resistencia de la detención y la resistencia de la no violencia, porque ellos no son violentos. O sea, ellos nunca hicieron nada. Ellos no son machistas. ¿Sí? O sea, ellos son, se han interpretado mal las cosas, es lo primero que te dice. Nunca la quise empujar, ha tropezado con el palo, por decirlo de alguna manera, algunos ejemplos que puedo tirar así al aire, pero tenemos millones. Pero lo bueno es que sea voluntario, que esa es la idea también. Y bueno, en eso estoy trabajando ahora, y por eso tomo mucho de ustedes también, porque si bien nosotros nos ha costado armar toda una estructura dentro del Poder Judicial, porque funcionamos dentro del Poder Judicial, y hacer entender también a todo lo que es la parte legal, que lo punible no es la solución, también es importante que la sociedad lo pueda entender. La sociedad de Santiago, creo que en Salta y en Tucumán también se caracteriza, son muy cerradas, ¿sí? Y no tienen mucha apertura, son muy de castigar al hombre, muy de cuestionarlos y castigarlos, ¿sí? Porque aquí me hacen una pregunta, ¿por qué 15 personas? Y bueno, porque pido psicólogos, pero todavía no me los otorgan, y menos en época de pandemia. Entonces estamos haciendo todo lo humanamente posible, por eso la presión cada 2 me sube
a 22, pero no importa, vamos a seguir peleando hasta que logremos. Estamos pidiendo trabajadores sociales, aquí están haciendo preguntas, y también debería haber parte legal, porque ellos también necesitan un asesoramiento muchas veces por sus hijos. O sea, hay mucho por trabajar y hay mucho por hacer, pero lo fundamental es de construir en ellos, como dices vos, y crear una masculinidad diferente, ¿sí? Porque ellos vienen con una formación, los hombres diferentes, en donde por supuesto el poder lo tienen ellos y la mujer está por debajo. Entonces buscamos esa equidad, por lo menos dentro de este equipo. Bueno, este era un pequeño aporte que quería hacer como para que se conozca cómo se trabaja en Santiago y que algo se empezó a hacer desde hace 4 años. Bárbaro, muchísimas gracias Gaby, muy valioso porque son muy pocos los programas que están funcionando efectivamente y 15 personas, para mí 400 hombres, yo creo que deben estar bastante desbordadas, pero bueno, metiéndole, ¿no? Siempre es muy chico el recurso y muy grande la cuestión. Ahí Maru... Sí, algunos están, como dice Hugo, están de alta entre comillas. Claro. ¿Sí? Entre comillas, porque el alta definitiva no existe, ¿sí? Y no. Pero en este momento de la pandemia ha habido un incremento considerable, que bueno, que lo vamos trabajando a remoto y en la medida en que se puede. Pero los 15 estamos dando todo. Son 24 horas que estamos permanentemente trabajando con ellos. Así que bueno. Muchas gracias, Gaby. Gracias a ustedes por haberme escuchado y un gran saludo a todos. Y me ha parecido interesantísima este conversatorio y debería ser continuo para hacer los intercambios de opiniones. Seguramente lo estaremos replicando, ya les comentaremos. Yo ahora voy a leer un comentario de Natalia del chat y después le doy la palabra a Maru, que tiene levantada la mano. Y si alguien más quiere, puede levantar la manito y vamos ahí hablando. Dice Natalia, mi aporte a esto es pensar en políticas prácticas, sobre todo en no revictimizar tanto para mujeres como hombres. Incluir a todos porque seguimos segmentando hasta en nombre de establecimiento que hacen atención de igual a igual. Pero que el hombre de establecimiento, pero que el hombre no se siente parte y se excluye solo por ese hecho. Asimismo, ni siquiera se habla de disidencias sexuales, cuando en otros lugares ya se trabaja en este nivel. Comparto lo que dice la compañera de Córdoba, es de construir para construir. Muchas gracias. Gracias Nati por tu comentario, y yo ahora le doy la palabra a Maru. Si alguien más quiere puede levantar la manito ahí de Zoom, y lo escuchamos o la escuchamos. Hola, ¿se escucha? Sí, te escuchamos. Sí. Hola, ¿cómo están? Yo soy Maru, de Córdoba, soy del interior de Córdoba, soy docente, y lo que me llamó la atención, muy interesante todos los aportes, pero varias cositas. Primero, que no hay alguna propuesta en torno a la educación, que es donde yo trabajo, al tema de la violencia de distintos aspectos, ¿no? Como todo, el tema del respeto, el tema de la diversidad, etcétera. Pero, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención porque yo como docente y como persona, mujer adulta, feminista, que en constante construcción y demás, como a veces, que yo nombré los micromachismos porque me parece que es algo fundamental. ¿Por qué? Porque yo tenía violencia en mi casa, violencia económica, por ejemplo, y no me daba cuenta, o sea, vivía inmersa en eso y no me daba cuenta, hasta que un día, enseñando sobre las distintas violencias, dije, esto me está pasando a mí. Y entonces, a partir de que me di cuenta, es que pude empezar a trabajarlo en mí. Pero es más, me parece muy importante, sí, obviamente que hay que trabajar en los hombres con el que ya tienen antecedentes de violencia física, verbal, etcétera, pero son los micromachismos los que más están afectándonos a todos como sociedad, porque se sigue replicando en cuanto a noticias, en cuanto a títulos de revistas, en cuanto a chistes y demás. Entonces, sí, hay que trabajar sobre la violencia específica, es verdad, pero hay que meterle más pila también a las políticas y a las capacitaciones docentes en cuanto a la importancia de la ESI en todos los niveles. Eso. Gracias. Gracias a vos, Maru. No sé si alguno de los disertantes quiere comentar un poco lo que dijo Maru. Hugo, contanos.
Nada, es chiquitito. Maru, está perfecto lo que planteás. Yo creo que hay que aprovechar, y lo que hacemos es aprovechar los espacios de ESI, que Córdoba desarrolló mucho, otras provincias no, acordate. Córdoba está muy desarrollada, otras provincias no. En hablar de género y violencia también, es decir, aprovechar esos espacios para hablar de género y violencias. De una. Y también lo que nosotros pudimos ver acá en Salta, digamos, hicimos un prototipo, digamos, ¿no? Veíamos, nos juntamos con varones de manera voluntaria, en el cual estuvimos con Nahuel y otros compañeros, y lo más difícil es reconocerse dentro de este sistema patriarcal, ¿no? Es como decir la pucha, digamos, me criaron para que prime mi deseo por sobre el deseo de la mujer, me criaron para que yo entienda que las mujeres son de mi propiedad, hasta nos han criado para ser abusadores, ¿no? Porque cuando te dicen no es sí, es todo, digamos, una develación y una deconstrucción que es muy fuerte y es a muchos niveles, ¿no? Y por suerte en este grupo había una predisposición, a diferencia quizá los de la justicia, digamos, que van obligados, ¿no? Porque le reducen la condena, y es todo un proceso, ¿no? Yo me acuerdo de que en los talleres que eran las cuestiones más sensibles, como el tema de abuso, había algunos varones que faltaban, o hay una cuestión también que es todo un proceso que algunas veces hay que asumir un compromiso que no siempre está. Entonces, es como peldaño a peldaño, ¿no? Yo creo que ya que hayamos hecho este conversatorio es un logro, ¿no? Y poder mantenerlo, replicarlo, subirlo a las redes para empezar a abrir los ojos, ¿no? Y para decir basta. Y bueno, después hay algunos ejercicios. Hay una página muy buena en internet que se llama Privilegiados, en el cual tienen, por ejemplo, el bingo de la crianza machista, que te dan un bingo y te dicen a ver si estas cosas pasó en tu casa, ¿no? Si tu papá ayudaba a lavar los platos o no, si se piropeaba, si se hacía chistes sobre el colectivo LGTBIQ, si te dijeron eso es de nena, o no llores que eres maricón, ¿no? Y ahí ir yendo, como decís vos, por los micromachismos, y bueno, ir pudiendo reconocerse, ¿no? Decir, bueno, yo estoy acá, esto es lo que soy, y yo me quiero proyectar hacia otro lugar, ¿no? Hacia un lugar más empático, más emotivo, más afectivo, porque bueno, muchísimas veces se habla de privilegios, pero también ser varón en estas sociedades hay ciertos sacrificios y terminás siendo un autómata, ¿viste? No podés sentir, no podés abrazar a otro varón, no podés elogiar la belleza de otro hombre, ¿no? Cuestiones que te van limitando, te van delimitando y termina siendo algo inhumano, ¿no? Así que... Sí, sí. Perdón, Agustín. Sí, en relación a lo que decías vos, y acá se está trabajando mucho en Córdoba sobre ese tema, incluso ya, por ejemplo, vas por los negocios y dicen niños y niñas, por ejemplo, o Día de la Niñez, como para que más inclusivo en tema de la infancia. Y en lo que decía Hugo tiene razón, porque yo tuve la suerte de poder asistir a congresos de educación en Jujuy y en Posadas, y es increíble la distancia y la mirada que tienen estas provincias desde Córdoba, como que estamos muy evolucionados en muchos aspectos, sobre todo en la ESI. Y es muy, sí, coincide en lo que dice Hugo, y sí, totalmente hay que aprovecharlo, aunque también se tiene que seguir trabajando acá porque hay mucha gente conservadora, sobre todo en lo que es los pueblos, o el tema de como que tenemos la parte rebelde y la parte conservadora, así que por eso estamos constantemente en este tema. Y en cuanto a privilegiados, es una página que es genial. Creo que sí. Y no sé, no se escucha. Bueno, y si vos mandás tu mail, te mandan todos los videos que ellos hacen, te los mandan, entonces yo puedo utilizarlos para trabajar en las escuelas, y eso también es muy bueno, aunque como trabajo en primaria hay videos que no puedo trabajar por el lenguaje que utilizan en algunos casos. Pero la verdad que toda herramienta es muy útil, y bueno, a mí me apasiona todo el tema de ESI, también por todos los abusos de la infancia, ¿no? Por el hecho de ser mujer, por el hecho de lo que fuere, y por estos hombres que tenían todos estos privilegios que nos hicieron sentir menos. Y bueno, y ahí yo vi en el grupo también lo traía en un debate, el tema del aborto y demás, y es como que hay lugares que los hombres quieren seguir habitando por el hecho de habitarlos, por el hecho de tener el privilegio de siempre tener la palabra, y bueno, es una lucha constante, esa lucha en el buen sentido, ¿no?
en el tema de abrir discusiones, de debate, de entender, la empatía, etc. Bueno, la última parte se te cortó, pero igual muchísimas gracias. La verdad que es súper fundamental tu aporte. Ya vamos llegando al final de este conversatorio. Yo no sé si hay alguna persona que no haya hecho uso de la palabra, que quiere usar. Están más que bienvenidos, que invitados, invitadas. Y bueno, a seguir para adelante. También nosotros en este grupo reflexionábamos con respecto a, digamos, si vos aceptás determinadas violencias, hablamos, por ejemplo, de algunos ritos iniciáticos, ¿no? Que se da mucho en el deporte, en el fútbol o en el rugby, ¿no? La humillación de las nuevas camadas, que tiene que ser siempre de parte de la camada más grande, ¿no? Son estos círculos, como decía Hugo, las primeras violencias de los varones es entre varones, ¿no? Y ahí vos decidís si formás parte de ese círculo, si formás parte de esa fratria, o vas a ser señalado como el maricón, el distinto, el raro, y quedar discriminado, digamos, en otro lado. Así que Tania ahí quería hacer uso de la palabra, y si hay alguien más, este es el momento, ya vamos cerrando este conversatorio, y ahí decinos, Tania. Tenés que activar tu audio. Tenés en el micrófono, hace clic. Ahí está. Ahí está. Bueno, agradecer a todas y todos los presentes, los que participaron en este conversatorio. De nuevo, es bueno mencionarla a Carmen Chuchuy porque también son pocas Tiene día libre, todas estas cosas. Creo que ahora está... las fundaciones que bueno, incluyen, ¿no? los estudios de las masculinidades que tantos nos hacen falta, porque también de los organismos, instituciones que nosotras ocupamos esos espacios, bueno, faltan estos estudios, y que también se sensibilice y se concientice sobre masculinidades. Agradecer a Gabriela Gaspar, que es la jefa del área de la mujer de la Municipalidad de Salta, con quien fundamos el Instituto Jurídico con Perspectiva de Género en el Colegio de Abogados, y que bueno, siempre estamos abiertos a estas discusiones, estos conversatorios. Y bueno, a Hugo Uberman, a Natalia, y nada más para agregar, la verdad que me conmovió mucho la palabra de Darío, que lo quiero conocer, así vemos cómo podemos seguir viendo y apoyando, ¿no? Este colectivo que falta que también se empodere, y que falta que mayor visibilización, y que está dentro de estas masculinidades no hegemónicas que hay que apoyar, ¿no? Porque todo esto a lo que vamos es a una sociedad menos violenta, a una vida sin violencia, pero para todas y todos. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Tania, por tu testimonio, por tu participación, por tu disertación. Y bueno, no sé si alguien más tiene, ya siendo las 19:50, ya estamos casi finalizando. Si alguien más quiere hacer uso de la palabra, o siéntanse bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Gabriela Gaspar. Si alguien quiere hacer, yo les voy leyendo acá. Tenemos algunos... Gabriela Gaspar quería hablar, pero no sé si se le habilitó el micrófono. Sabes que no me registra micrófono la de Gabriela Gaspar. No sé si tenés para conectar, pero me registra cámara, no me registra micrófono. Bueno. Pero abre ella. No tenían un control. Mientras dice Natalia en el chat, nos pone sumamente interesante este conversatorio, ojalá sea el primero de muchos, excelente tu trabajo, Agustín, las nuevas masculinidades necesitan espacio donde se sientan partes, y saludos, gracias a vos. Javier dice gracias, Dayana.
Nahuel nos pasa el canal de YouTube de Privilegiados. Ahí tienen un montón de audiovisuales que son sumamente interesantes, disparadores para debatir, para charlar, para mostrar. Maru dice que también están en Instagram, los pueden buscar en Instagram, en Facebook, manejan muy bien las redes sociales los privilegiados. Sandra dice, acá en Medellín se están estudiando la masculinidad en contextos como el fútbol, ¿no? El fútbol también es un lugar súper machista y misógino que hay que deconstruir para reconstruirlo. Aldo Barbosa, excelente las diferentes disertaciones y el moderador para los tiempos. Margarita Morales, me parece que la primera violencia para los varones es el mandato de no ser como mujer, ¿no? Que es totalmente acertado. Se dice que para los varones hay 3 grandes no ser niño, no ser mujer y no ser gay. Así que es bastante estrecha la masculinidad, digamos, la normal. Gabriela Gaspar dice, gracias Tania. Maru en Instagram, un papá hipster, un hombre trans. Aprendí muchísimo sobre su realidad. Ahí también tienen otra vía para buscar información. Natalia dice, gracias Carmen Chuchuy. Maro nos dice que también está Trans Argentina con X, Argentinx. Pueden buscar en Instagram. Gabriela, felicidades a todos, excelente, y el moderador un genio, cariños. Norma Beatriz, muy interesante, muchas gracias a los organizadores y disertantes. Acá Maru pregunta si Hugo tiene Instagram, no sé si ya se habrá cibernetizado o no. Gabriela Gaspar, gracias Hugo Uberman, y ojalá se presenten nuevos espacios para escucharte. Nahuel dice que no olviden de dejar el registro de su presentismo en el siguiente link, para que nosotros podamos hacerle el certificado virtual. Natalia Fuente, gracias a todos, gracias Agustín. Gabriela Gaspar, tengo problema de micrófono, pero lo escuché muy bien. Si nos querés escribir algo acá, Gaby, porque no nos está registrando tu micrófono la llamada. Viviana, felicitaciones, muy buenos los aportes. Silvia, excelentes las exposiciones, mucho por hacer y desaprender. Gracias por el espacio. Gabriela Sotelo, muy lindas disertaciones, gracias. Gloria Cruz, gracias por las exposiciones. Mauricio Pastrana, les saluda y agradece Mauricio Pastrana, del Círculo Hombres por la Equidad desde México. El Círculo Hombres por Equidad es espacio de investigación y facilitación de círculos de vinculación entre hombres, ahora en línea. En Instagram nos encuentran como Círculo HE. Nos interesa seguir con la conversación y compartir experiencias. Muchas gracias a todos y todas. Y bueno, último llamado para si alguien quiere decir algo. Si no, yo creo que hemos llegado a un montón. Me parece que hemos aprendido, nos hemos escuchado. Esto queda grabado, se lo va a poder subir y seguir por las redes, por un canal de YouTube seguramente. Y acá Gabriela Sotelo dice, me gustaría que nos compartieran material para programar talleres y poder trabajar con las masculinidades. Podemos plantear un próximo conversatorio o quizá un aula taller, ¿no? Para ver cómo trabajar estas temáticas, llevarlas a la escuela, llevarlas al ámbito laboral, al ámbito familiar. Y bueno, súper agradecido por el tiempo, por la paciencia, por la escucha, por los testimonios. Me parece que ha sido una jornada muy enriquecedora y bueno, para abrir los ojos. Yo también todo me pareció increíble y me quedo con el testimonio de Darío. Me parece que es increíble, ¿no? Como, pensar en estas desigualdades y en esta cuestión de sufrimiento constante que tiene el colectivo LGTBIQ, digamos, las disidencias en el ámbito laboral, en el familiar y en el social. Y bueno, agradecerles infinitamente y ojalá sea uno de los tantos encuentros. Veremos si ya para fin de mes o para el mes que viene hacemos otro conversatorio. Tenemos sus contactos y bueno, ojalá nos reencontremos desde la virtualidad mientras dure la pandemia y cuando se acabe la presencialidad también estaría bellísimo. Así que saludos gigantes. Sí, y si se animan a prender las camaritas, así hacemos una foto. Ya no privilegiamos tanto el micrófono, sino a ver si se animan con las imágenes, como si estuviéramos en el mismo salón. Y sonreímos o ponemos la cara que más queramos.
Chic. Podemos saludar, el símbolo de la paz o del peronismo, según donde estemos, el puño en alto, los símbolos que ustedes quieran, claramente. Y bueno, nada, una genialidad. ¿Estamos? No sé si Nahuel, que es nuestro fotógrafo oficial, pudo captar. Todo bien, muchas gracias por participar a todos, todas y todes. Saludos de Argentina, de Salta. Estás con el micrófono. Muchas gracias a todos y todas y todes por participar. En nombre de la Fundación GEMA y bueno, de la organización que pudimos hacer con el programa PRIO. Muchas gracias a todos y todas. No sé si Carmen quieres decir algo. Bueno, quería agradecerles a todos, en realidad, por la participación, y como dije, es valiosísimo en realidad el aporte de Darío, conmovedor, y hay que trabajar mucho sobre eso. Y también llama la atención que las involucradas hoy, las que más preguntan y participan, sean mujeres, ¿no? Hay que cuestionar eso, reverlo, y a ver si los varones empiezan a salirse de su zona de confort. Así que bueno, muchísimas gracias para todos. Muchas gracias, nos vemos, que anden bien. Gracias. Miles. Felicitaciones. Gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Chaucito, Gracias.